Bueno, dándole saludos desde acá, desde la Florida, a los que nos van a estar viendo online y también a los que están aquí presentes. El día de hoy vamos a estar transitando por la porción 109 y específicamente el libro de Números, capítulo 35, del versículo 10 al 15. Y vamos a empezar leyéndolo. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: estáis por pasar el Jordán hacia la tierra de Canaán. Os escogeréis ciudades que serán para vosotros, ciudades de asilo, donde pueda refugiarse el homicida que mate a algunos sin intención. Tales ciudades os servirán de refugio frente al vengador, y así el homicida no morirá antes de presentarse a juicio ante la asamblea. Así pues, de las ciudades que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. Estableceréis 3 ciudades al este lado del Jordán, y otras 3 ciudades en la tierra de Canaán, las cuales serán de refugio. Estas ciudades serán para refugio a los hijos de Israel, al extranjero y al que reside entre vosotros, para que allá se refugie todo el que mate a otro sin intención. Entonces, el día de hoy vamos a estar analizando este pasaje que va a estar revelando la inmensa justicia y misericordia de Dios para con sus hijos. Entonces, si pudiéramos ver lo que se leyó ahí, es que cuando el pueblo de Israel está a punto de pasar a ocupar la tierra prometida, entonces Dios le va a instruir y le va a dar instrucciones específicas de que establezcan 6 ciudades de refugio. A primera vista esto va a parecer una ley judicial, pero ahí se va a estar también, es una profunda profecía mesiánica en el trasfondo de eso. Y eso lo vamos a ver después durante esta charla que vamos a estar dando. Estas ciudades iban a representar el camino del perdón, la restauración y la redención que solo se cumple plenamente en Yeshua HaMashiach, nuestro sumo sacerdote, es decir, Jesús. Entonces, estas ciudades iban a tener un propósito divino, el preservar la vida del ser humano. Y del ser humano que causara la muerte accidentalmente. Cuando decimos accidentalmente es un homicidio involuntario. Es decir, es algo que iba a hacer una persona que iba sin tener riña con otro, sin tener odio hacia esa otra persona, sin tener enemistad, pues le iba a causar la muerte involuntariamente, es decir, sin deseo de matarla. Vamos a poner un ejemplo de un nombre. Es decir, imaginemos que hay un hombre llamado Miguel. Vamos a ponerle Miguel. Este hombre trabaja en la construcción. Y un día determinado está trabajando y está picando madera con una sierra eléctrica y se le escapa la hoja de la sierra y se va para atrás, y entonces hay un compañero de él trabajando detrás y lamentablemente lo mata. Entonces esta persona, este Miguel, va a quedar en shock porque, es decir, él no quiso hacerlo, es decir, no había un motivo para hacerlo, no había un odio, no había una enemistad, simplemente fue un accidente. Entonces, aunque fue un accidente trágico, esta familia de Miguel, del personaje que Miguel mató sin querer, pues va a querer entonces, por problemas de que se sienten dolidos, pues van a querer que entonces Miguel pague por esa persona muerta. Entonces, Miguel va a temer ser condenado por lo que hizo sin maldad. De todos modos, él causó un daño, porque sí, a lo mejor esta persona que murió, pues era padre de familia, pues era hijo, era hermano, y como quiera es un daño que va a causar a esa familia, pero bueno, fue un daño que él causó involuntariamente. Hay cosas en la vida que nosotros vamos a hacer, vamos a causar daño involuntariamente sin nosotros querer hacerlo. Entonces, en ese momento la justicia va a determinar la verdad, es decir, va a tratar de determinar la verdad en el momento en que vivimos nosotros, y entonces van a estar averiguando, bueno, hubo negligencia, existió la intención de hacerlo,
fue un accidente. Entonces a Miguel se le va a brindar un espacio como para salvaguardarlo, donde él va a poder explicar lo que pasó, donde él va a poder estar seguro de que esa otra familia no le va a causar daño, ya sea por resentimiento, ya sea por problemas emocionales. Y entonces esto va a tener como un paralelismo acerca de la ciudad de refugio. Es decir, va a ser como una ciudad de refugio moderna, un lugar donde él va a estar hasta que se logre hacer justicia, se lleve hacia frente de unos jueces y se logre hacer la justicia, y va a tener entonces el veredicto que lleva en su momento. Entonces, vamos a ver qué dice número 35, 11 y también el 22 y el 23. Dice: os escogeréis ciudades que serán para vosotros ciudades de asilo, donde pueda refugiarse el homicida que mate a alguno sin intención, pero sin enemistad alguna, de repente empujó a alguno o echó sobre él cualquier instrumento sin intención, o bien, sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudiera causarle la muerte y muriere, no siendo su enemigo ni habiéndole querido mal. Entonces la congregación juzgará entre el homicida y el vengador de la sangre. Es decir, estos lugares de refugio no iban a ser lugares donde iba a haber impunidad, sino que iba a tener protección mientras que se determinara la justicia. Es decir, iba a estar esperando un lugar determinado hasta que se hiciera justicia. Ahora, el homicida debería permanecer dentro de la ciudad hasta, en ese entonces, hasta que la muerte del sacerdote que estuviera en ese momento, que fuera el que estuviera ordenado en ese momento, estuviera frente en el templo. Bueno, hasta que este muriera, el homicida no podía salir de esta ciudad de refugio. Entonces esto demuestra que la vida humana es sagrada. Esto nos va a demostrar eso. Y que incluso cuando hay culpa no intencional, porque hay culpas intencionales y no intencionales, pero en este caso, cuando hay culpa no intencional, la misericordia por parte de Dios va a ir acompañada con la justicia, porque Dios es el único que puede tener misericordia y puede ser justo. Entonces, muchos de nosotros, los cubanos, y cuando digo cubano también sirve para otros, cualquier nacionalidad, pero bueno, en este caso específico voy a mencionar a los cubanos porque es un caso que más de lo que estamos acá presentes, pues muchos somos refugiados. Es decir, porque cuando vinimos huyendo de nuestro país para buscar refugio acá en los Estados Unidos, en medio de esa desesperación que teníamos cuando vivíamos en Cuba, de las adversidades que teníamos, muchos dejamos atrás nuestra tierra, dejamos nuestras costumbres, dejamos familia, dejamos maneras de vivir, recuerdos, y todo esto movido por el anhelo de vivir en libertad, de tener una vida digna en un país libre. Entonces, en nuestra travesía muchas veces, muchos de nosotros pasamos por lugares peligrosos, cruzamos ríos, pasamos hambre, tuvimos momentos de desesperación en los cuales nos sentimos, pudimos sentirnos, pero como que sin que no teníamos un cuidado, vulnerable, esa palabra es buena. Y pero en toda esa trayectoria muchos no sabíamos, no conocíamos de Dios, pero sí hay un Dios que siempre está ahí cuidándonos. Ahora, vamos a ver por qué siempre nos cuidan. Nos cuidan porque nosotros somos sus hijos. Ahora, cuando tú vienes a Él, ya vas a entender que Él es tu refugio. El único que puede ser tu refugio es Dios. Tú te puedes refugiar en lugares, en una casa, en cualquier lugar, tratando de escapar de las personas, de los humanos,
pero lo único que tú vas a encontrar refugio verdadero es en Dios, en Jesús. Entonces, nosotros, los cubanos, pues vinimos huyendo de ese sistema macabro que es la dictadura, el comunismo en que vivíamos, tratando de llegar a un lugar donde nos ofrecieran vivir como seres humanos dignos y que tuviéramos la oportunidad de empezar de nuevo. Eso era lo mismo que estaba pasando con esas ciudades de refugio. Es decir, estas personas que mataban a otra persona sin la intención de hacerlo, pues ellos iban, se refugiaban allí y eso le daba la oportunidad de empezar de nuevo. Claro, siempre tenían que estar pendientes de que iban a tener un juicio en algún momento, pero tenían esa oportunidad de empezar, de seguir con vida. Entonces, esto que hemos hablado hasta ahora va a ser un paralelismo de el refugio que tenemos en Cristo. Es decir, en hebreo la palabra miklat significa refugio o lugar de escape. Sí, el mismo concepto va a aparecer en el Salmo 91:2 cuando David dice: Tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confiaré. Sí, así como el homicida corría hacia esa ciudad de refugio para salvar su vida, entonces el encargado de vengar la muerte de la persona muerta, entonces nosotros, como el homicida corría para que el encargado de vengar esa muerte no lo atrapara y lo matara. Entonces nosotros corremos ¿hacia quién? Hacia Yeshua, hacia Jesús. Es decir, que Él es nuestro refugio para poder hallar perdón y redención del juicio que todos vamos a tener y para poder tener vida en Él. Entonces, en la ley de Moisés, el Goel Hadam era el pariente más cercano de esa persona que había sido asesinada. Y entonces su deber, según la tradición hebrea, era hacer justicia en nombre del familiar muerto. Eso lo va a decir en Números 35:19 y dice: el vengador de la sangre, el Goel Hadam, matará al homicida, pero cuando lo encontrare, él lo matará. Entonces, pero esta justicia iba a tener límites. Eso estábamos viendo, iba a tener límites porque para eso Dios estableció estas 6 ciudades de refugio. Es decir, mientras este homicida estuviera en la ciudad de refugio, no podía ser muerto. Como ya dijimos, hasta que el sumo sacerdote muriera. El sumo sacerdote que estuviera en ese momento, pues muriera y por todo el tiempo que estuviera ahí. Entonces, ahí es donde va a aparecer entonces el Mesías en esta ecuación acá. Porque siendo también un Goel, es decir, Goel significa redentor. Él es el único con autoridad y capaz de hacer justicia por sí mismo y que nos ofrece su misericordia. Y vemos que en el número 35:15 va a decir: cada ciudad de refugio estaba abierta al extranjero y al israelita por igual. Es decir, esto va a profetizar que la salvación en Yeshua no es solo para Israel. En Isaías 49:6 dice: Dios le dice que su misión no se limita solo a restaurar Israel, sino que también será luz para las naciones, sino que para restaurar a su Israel espiritual. Es decir, y todos nosotros, pues somos parte del Israel espiritual, pues vamos a ser restaurados por Yeshua, siempre y cuando Él sea nuestro refugio. Que Él sea el que a donde nosotros vayamos tengamos la vista puesta como nuestro refugio. Además, sí, como ya se dijo arriba, en lo que hemos visto ya, se dijo que el homicida solo era libre cuando moría el sumo sacerdote. Entonces, cuando muere nuestro Cohen Gadol celestial, que es nuestro sumo sacerdote celestial, Jesús, entonces los que estaban bajo condena por culpa del pecado que moraba en todos nosotros, y entonces es que íbamos a tener libertad.
Sí, el Mesías cumplió la sombra profética de las ciudades de refugio. Dice, Él pagó el precio de nuestra falta. Él murió como nuestro sumo sacerdote. Y con su resurrección abrió el camino para nuestra restauración. Es decir, para que pudiéramos volver a Él. Para que pudiéramos hacer Teshuvah. Y tuviéramos un retorno a Él. Entonces te invito a refugiarte en Yeshua, en Jesús. Es decir, no importa la gravedad de tu pasado, en Él hay perdón siempre y cuando tu arrepentimiento sea genuino. Ahora bien, déjame decirte que Él no va a justificar el pecado, pero ofrece redención al que corre de este y viene a su misericordia. Entonces te invito a caminar en justicia y compasión. Estas ciudades de las que hemos hablado estaban, Dios se las dio a los levitas para que las estuvieran al frente de esas ciudades y hicieran todo lo que tenían que hacer en las ciudades. Entonces, estos levitas, pues ellos tenían que tener una vida en santidad. Y entonces es lo que nosotros queremos. Tenemos que tener una vida en santidad también para estar acorde y calibrados con lo que Dios nos manda que hagamos. Así el creyente debe tener espacios de refugio espiritual para otros, ¿sí? Hogares, congregaciones y corazones donde haya amor y gracia y restauración, basado siempre en los preceptos morales de Dios. El fugitivo tenía que permanecer dentro de la ciudad. Así también nosotros debemos permanecer en Jesús, bajo su cobertura, lejos del mundo anticristo, que es todo lo que se separa de él, todo lo que se opone a Cristo, y lejos del pecado. Mira lo que dice Juan 15:4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. No hay nada más claro que eso. Ahí Jesús está diciendo, si tú permaneces en mí, yo voy a permanecer en ti. Yo no soy una persona cambiante. Si yo te digo esto, lo voy a cumplir. Entonces tenemos que buscar nuestro refugio, que es Jesús, y Él siempre va a estar ahí para nosotros. Pero tenemos que serle fiel. Entonces, a modo de conclusión, hemos visto que estas ciudades de refugio no fueron solo una provisión judicial, sino que también una profecía viviente del corazón de Dios. Un padre que no desea la muerte del culpable, sino que se preocupa porque sus hijos encuentren refugio y vida. Proverbios 18:10 va a decir, el nombre de Dios es torre fuerte, a ella corre el justo y es levantado. Entonces, Yeshua es esa torre, esa ciudad de refugio eterna. En él la justicia y la misericordia se van a abrazar, van a estar entrelazados de las manos. En él somos hallados inocentes y libres siempre y cuando hagamos su voluntad. Bendiciones.